Bienvenidas, mi ciela, a otro episodio de Rumberas Candelas. Mi nombre es Jess Otero y antes de hablar del tema de hoy, quiero recordarles que tengo una página de Ko-fi donde yo acepto donaciones. Tengo una tienda oficial donde yo vendo mis productos originales, tanto como las mercancías de las Tutti Frutti como comisiones. Adicional, tengo el club secreto que se llama Mi Cielas Club, donde vendo mis productos not safe for work y los clientes pueden recibir envío gratuito, descuentos en sus Happy Birthday vouchers, acumular puntos por cada transacción e intercambiarlos por mercancía fanarts o recibir loncheritas misteriosas. Esto únicamente aplica para personas registradas dentro de mi Patreon y adicional tendrán acceso al Discord de las Mi Cielas Convento, donde podrán compartir en una comunidad privada de asexuales creativos. Ahí podemos hablar sobre nuestros descubrimientos, confusiones, nuestras experiencias, tener un arte jangueo o simplemente intercambiarnos trabajos o artes not safe for work. Y también no se me puede olvidar que también tengo un picalto para streamear mis comisiones juicy. Y finalmente te dedico muchas gracias, mi ciela, por ser parte de esta comunidad asexual donde comparto mis experiencias, frustraciones y mi arte juicy. Bienvenidas, mi ciela, a otro episodio de Rumberas Candelas. Mi nombre es Jess Otero. Primero que nada, antes de comenzar con el tema, quiero dejarles saber que en mi tienda oficial de Juicy Zone tengo un descuento masivo corriendo hasta el último día de julio. Esto fue algo espontáneo, así que hay ciertos productos, especialmente de las Rumberas Candelas, que están en un descuento súper grandísimo. Aprovechen porque después de este julio no va a volver esos productos a estar en descuento. Y hoy vamos con el segundo episodio de los contratos y voy a elaborar un poco más de cómo construir uno utilizando el concepto del work for hire o el trabajo por encargo. En el anterior episodio había hablado sobre el concepto de lo que es un contrato, su importancia, sus puntos críticos, las cosas que puedes y no puedes hacer, al igual que patrones o comportamientos puede perjudicar tu negocio. El episodio anterior lo pueden encontrar al final del video o en la descripción. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Cómo realizar un contrato? Hay muchas maneras de redactar un contrato. En este caso les voy a enseñar mi manera de construirlo, que será simple y breve lo que voy a redactar. Obviamente los contratos son documentos complicados y va a requerir de mucha investigación, práctica y metodología. Es bien importante evitar que los contratos sean cortos, que carezcan de detalle o que las cláusulas no estén definidas, debido a una falta de una redacción apropiada que se puede prestar a lagunas vacías con interpretaciones. Un dato importante es que cabe la posibilidad de que los detalles de un contrato de comisión no necesariamente aplique o trabaje apropiadamente en un contrato de trabajo por encargo. Lo que quiero decir con esto es que hay ciertas cláusulas que no se pueden mezclar una con la otra, ya que Work for Hire tiene una funcionalidad específica contraria a lo que es una comisión. Pero les dejaré saber desde ahora que casi la mayoría de las cláusulas que voy a mencionar sí se pueden utilizar en comisiones. Ok, vamos entonces a empezar. La primera página, por cortesía, la primera página que yo construyo es un documento oficial detallando lo que es un trabajo por encargo o lo que es un trabajo de comisión. Como en este caso, en este episodio vamos a hablar de trabajo por encargo o work for hire, nos quedaremos en ese tema. La segunda página se trata sobre las responsabilidades del artista versus del cliente. La tercera página es donde yo nombro todas las penalidades y sus condiciones. La cuarta página son los tipos de protocolos a seguir antes, durante y después del proyecto. La quinta página es donde voy a poner todas las cláusulas organizadas con números y letras. Y por último, la sexta página es el último documento que se le va a llamar el Project Review o el resumen del proyecto, donde está localizada la información de las partes involucradas con los detalles importantes, ya sea los nombres, los emails, las direcciones. Adicional, tienes la amplitud del proyecto o el Project Scope, que defines en el proyecto sus tipos de productos o entregables, el tipo de pago, la cantidad. También se establece las fechas de entregas y por último tiene la firma. Ok, vamos a comenzar entonces con la primera página, que es donde defino lo que es trabajo por encargo.
Bajo la sección 101 de la Ley de Derechos de Autor, título 17 del Código de Estados Unidos, en el circular número 30, establece que trabajo por encargo es cuando se contrata al artista y sus servicios se realizan para un tipo de trabajo donde el cliente establece objetivos y requisitos para cumplir dentro de un cierto tiempo y o ubicación. Para todo trabajo realizado bajo este concepto, el artista renunciará a todos los derechos de autor, derechos morales y económicos y serán transferidos al cliente. El cliente determinará el tipo de pago y establecerá la fecha límite para la entrega de los archivos, proyecto y o trabajo. El artista firmará el contrato como un contratista independiente bajo la figura del trabajo por contrato de la Ley de Derechos Morales y la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos. Ambas partes acuerdan mutuamente en un contrato escrito y firmado que el trabajo será trabajo por encargo. El trabajo se considera trabajo por contrato si se incluye una de las 8 categorías establecidas en el circular número 30. Para ser considerado trabajo por encargo, tiene que ser trabajo colectivo, ya sea antologías, revistas, periódicos, enciclopedia, parte de una película cinematográfica o audiovisual, traducción, trabajos complementarios, examen, compilaciones, material de contestación de exámenes y textos de instrucciones. La ley define una obra complementaria como una obra preparada para una publicación como un complemento secundario de una obra de otro autor con el fin de presentar, concluir, ilustrar, explicar, revisar, comentar o ayudar en el uso de otro trabajo como prólogo, epílogo, ilustraciones pictóricas, mapas, gráficos, tablas, notas editoriales, arreglos musicales, material de respuesta para prueba, bibliografías, apéndices e índices. Vamos ahora con la segunda página sobre las responsabilidades de las partes involucradas. ¿Cuáles son las responsabilidades del artista? Que se compromete a realizar el proyecto completo debido de la manera acordada va por ambas partes. Mantiene una comunicación abierta y clara con el cliente, entregará el producto final en los formatos correctos y le va a garantizar al cliente de que su trabajo cumple de manera ética y profesionalmente. Las responsabilidades del cliente. ¿Cuánto será el porcentaje que va a entregar como método de pago adelantado al artista? Compromete ser una persona organizada al entregar los documentos correctos y completos. Que será una persona consistente, responsable y abierto en la comunicación con el artista, especialmente a la hora de dar críticas y estar pendiente de los comunicados. Que se compromete a almacenar los archivos que el artista le entregue y si los pierde va a tener que pagar por ellos. Que certifica que todo material proporcionado al artista no infringe ninguna ley de derechos de autor y así sucesivamente. Estas son algunas de las responsabilidades que le estoy mencionando porque hay un sinnúmero en mis contratos que yo establezco entre el artista y el cliente. La tercera página vamos a hablar sobre las penalidades. ¿Cuáles son las penalidades que ustedes pueden cobrar? Ya habíamos mencionado en el episodio anterior que pueden cobrar por rediseños, pagos tardíos, cancelación, extra revisión, correcciones, entrega urgente o el rush delivery y hay otros más que tú puedes cobrar. En esta página puedes establecer las condiciones de cada penalidad, por ejemplo, cuánto van a cobrar por revisión. No necesariamente tienen que poner un número establecido, pueden también establecer que el costo va a depender a discreción del artista, ¿verdad? Porque todo va a depender del tipo del problema y del tipo del proyecto que tienen que trabajar. ¿Qué va a pasar si el cliente no responde a tiempo? ¿Cuántos avisos tiene para poder responder apropiadamente? ¿Qué pasa si no responde después del tal número de avisos? ¿Cuántos días el cliente tendrá para completar el pago una vez se le entrega el recibo? Y así sucesivamente. Cuarta página, hablamos de los protocolos de antes, durante y después del proyecto. En la primera fase, cómo se va a reunir el cliente con el artista, cuáles son los documentos que se van a entregar, cuándo el cliente va a recibir el contrato para que firme, cuánto es el porcentaje que tiene que pagar, pago de adelanto. En la segunda fase, cuánto será los bocetos que va a entregar el artista, cuántas revisiones va a tener el cliente por diseño o por boceto.
En la tercera fase, el artista va a entregar el trabajo o los trabajos finales en los formatos correspondientes. También establece el pago final o si va a haber plan de pago. Especifica si los formatos se van a entregar en un CD, DVD, Blu-ray, un USB, correo electrónico, etcétera, etcétera. Ahora vamos a entrar a la quinta página, que esta es la más complicada y va a ser la más larga de todas. Se comienza esta parte con nombrar las partes involucradas, utilizando sus nombres, el nombre del proyecto, especificando en ese mismo párrafo de que los trabajos preliminares le corresponden al artista, al menos que el cliente esté dispuesto a pagarlo. Y entonces se comienza con las cláusulas. Cláusula A, tipos de pago. ¿Cuánto es el porcentaje del pago adelantado? ¿Cuáles son las fechas para entregar pago? Detalles de plan de pago, si esto aplica. Fecha límite para que el cliente pueda iniciar el pago de adelanto después de firmar el contrato. Esto es algo bien importante porque tiempo es dinero. Fecha límite para pagar las cantidades pendientes después de entregar el o los recibos, los tipos de métodos de pago, la cantidad de pago de taxes y cantidad o porcentaje a pagar si el cliente tiene pagos tardíos, entre otras cosas más. Cláusula B, gastos. Aquí se refiere al reembolso del cliente hacia el artista. Explica qué elementos debe pagar el cliente al artista, como licencias, talleres, hospedajes, transportes, entre otras cosas, ya que son elementos que incurren en extra gastos que no son responsabilidades del artista y cabe la posibilidad de no ser parte del contrato firmado. Cláusula C. Cambios. ¿Cuántas revisiones tiene el cliente por diseño? ¿Cuánto será el costo de las extra revisiones? ¿Y qué pasa si el cliente pide cambio injustificado? D. Terminación. ¿Cuántos días tienen las partes en cancelar el contrato? Obviamente con notificación escrita previa. ¿Qué pasará con los derechos de las piezas trabajadas si es que el cliente las pagó o no? Si el cliente abandona el proyecto después de ciertos días sin notificar con anticipación y apropiadamente al artista, ¿qué tipo de penalidad conlleva? ¿Bajo qué términos el artista puede cancelar por completo el proyecto independientemente de lo que haya pagado el cliente? ¿Cuánto dinero el artista reembolsará al cliente dependiendo de las específicas circunstancias descritas en la cláusula? Por ejemplo, si el artista cancela el proyecto, vamos a decir en la primera fase donde estaba haciendo el boceto, ¿cuánto es el porcentaje que el artista le va a entregar al cliente por no completar el trabajo? Cláusula E, propiedades de la obra. ¿Quién tiene los derechos de las piezas trabajadas, tanto las finales como las preliminares, incluyendo si hay deudas pendientes? Cláusula F, modificaciones. Explica los procedimientos de lo que conlleva la modificación de los contratos y si lleva algún tipo de cargo o penalización. Cláusula G, confidencialidad. Ambas partes están obligadas a mantener toda información confidencial y segura. Cláusula H, servicios extra. Estipula que servicios o productos que no fueron previamente acordados en el contrato, pero pueden ser realizados por el artista, debe especificar qué cargos conlleva. Cláusula I, penalidades. Describir los tipos de consecuencias cuando el cliente pide extra revisiones, correcciones ortográficas, rediseños, pagos tardíos, documentos perdidos, envíos ajorados o rush delivery, etcétera, etcétera. Cláusula J. Force majeure o force majeure. Esto es un término francés. Esta cláusula establece que protege al artista de ser penalizado por no poder completar los trabajos bajo circunstancias que están fuera de su control, por ejemplo, protestas, catástrofes, etc. y qué tipo de soluciones puede el artista brindar. Cláusula K. Limitación de responsabilidad. Limita la obligación de una parte contratante. Los daños a veces se limitan a una suma de financiera predeterminado para una parte del cargo o una transacción del contrato. Cláusula L. Garantía de responsabilidad. El artista ha tomado la decisión con precaución y promete que mantiene un proceso y formato ético e incapaz de infringir. Cláusula M. Indemnización. Permite que una de las partes presente una demanda contra la otra por el daño físico, emocional o monetario, incluso si el daño de la demanda fue de un tercero. Cláusula N. Lanzamiento artístico. El artista está contratado y elabora el trabajo tal cual como lo presenta en sus habilidades y técnicas. Cláusula O. Acuerdos de no competencia. Esta cláusula puede existir en un contrato donde le exige a cualquier parte involucrada de no trabajar con competidores.
Cláusula P. Periodo de pausa. Se le da la oportunidad de resumir el proyecto sin penalidad alguna al cliente cuando éste pausa por unas circunstancias fuera de su control y estipula el límite del periodo de pausa. Cláusula Q. Resolución de conflicto. Un curso de acción mutuamente acordado para resolver un desacuerdo o incumplimiento del contrato entre las partes involucradas sin depender de una entidad judicial. Cláusula R. Garantía de originalidad. El artista garantiza que sus trabajos y sus procedimientos son legales y originales. Cláusula S. Aceptación de término. Se concluye el contrato con la firma de las partes involucradas. Y finalmente, procedemos al último documento del contrato, que es una descripción general o un proyecto review, donde está toda la información confidencial del cliente, como lo es su nombre completo, su email, su dirección física y postal, número de teléfono, la fecha de ejecución del contrato cuando toma efectividad. Luego tienes la declaración del trabajo, que es el nombre del artista con el nombre del cliente, el nombre del producto, el total del dinero que se va a pagar al artista, cuál es el método de pago. Y luego le sigue la amplitud o el alcance del proyecto, como se le dice por ahí el Project Scope, donde tú haces una gráfica de los productos con sus descripciones y las fechas límites para entregar. Y de ahí partimos con la firma de las partes involucradas. Y así es como yo construyo un contrato de work for hire o trabajo por encargo. Se escucha fácil, se ve fácil, pero una vez que, ¿verdad?, hagan la investigación o compren mi contrato de work for hire, se van a dar cuenta de que es un documento extenso, con muchas condiciones, con muchas terminologías, y es un documento complicado, pero es por el hecho de que quiero mantener la información lo más clara y consistente posible para que nada se preste a interpretaciones y pueda de que dé miedo el contrato, pero mientras más extenso, más detallado lo tienen, mejores oportunidades tienen para evitar cualquier disputa o algún tipo de desinformación. Ok, les voy a redactar dos datos bien importantes o dos redacciones que conseguí en el libro que se llama Graphic Artists Guild Handbook Pricing and Ethical Guidelines 14th Edition. Esto es un libro que yo había comprado hace tiempo donde estipula todos los tipos de cláusula, cómo se hacen los contratos, las penalidades, cómo es que trabajan las industrias, especialmente de diseño gráfico. También hablan por encima de las industrias de animación, videojuegos, no me acuerdo. Pero es un libro para aquellos freelancers que se están aventurando y es un libro masivo, con mucha información. Obviamente el formato que tengo es de una versión súper vieja, pero quiero leerle estos datos bien importantes porque necesito que se lo memoricen. Y dice lo siguiente: el trabajo por contrato es una práctica desleal que despoja al artista de los derechos morales de paternidad y del derecho a ser reconocido como autor de una obra. Los artistas deben estar atentos al lenguaje de cualquier cláusula que compre todos los derechos electrónicos o todos los derechos en todos los medios actualmente existentes o inventados en el futuro a perpetuidad en todo el universo. Esto significa dar al comprador o cliente un uso indefinido y no especificado de la obra de un creador sin compensación adicional. En otras palabras, el work for hire o el trabajo por encargo realmente no beneficia para nada a los artistas creativos, ¿verdad?, que estén trabajando en el freelance, porque al final del cabo estás cediendo por completo los derechos, al menos que tú logres negociar algo, y eso es si lo acepta el cliente o la corporación. Ahora, el próximo episodio se va a tratar de comisiones y entiendo que se va a hacer un poco más corto. Y para concluir este episodio, les recalco que este video es para propósitos educacional. La información legal no es lo mismo que asesoramiento legal, por la cual recomiendo que se consulte con un abogado para obtener mejor orientación profesional en el campo legal. Y les dejo saber de que yo llevo años haciendo contratos. Si esta información es muy overwhelming para ustedes o es demasiado, saben que yo tengo ya unos contratos que estoy vendiendo en mi tienda online. Tengo contratos de work for hire, comisión, y por ahora los de recibo estimado y factura. Estos documentos tienen el archivo editable, que es el programa Affinity, es uno parecido a Adobe, no es Adobe, y adicional tiene un PDF. Los documentos son unas plantillas que están ready para editar,
para hacerle copy-paste y son sencillas, al igual de que están acompañados de guías, gráficas e información para que pueda orientarlos de cómo manejar su negocio. Y recuerden que con cada transacción ustedes ganan puntos en mi tienda, donde pueden intercambiar esos puntos por premios exclusivos como stickers, prints, keychains o enamel pins o acrylic pins de fanarts. Ya saben que mi tienda se llama thegreysanctuary.com/store. Voy a poner el link en la descripción por si acaso si no me entienden y de una vez puedan tener acceso a la tienda como tal y a los documentos freelance. Y hasta aquí voy a dejar el episodio, pues dale bye, chequeamos.